Sí, yo grabo todo. Ya. Cuando tomamos una muestra de piel y de pelo, cuando obviamente sospechamos de una enfermedad de la piel, ¿cuál es la signología más frecuente de enfermedades de la piel en animales? Alopecia. Falta de pelo en la zona. Lo primero que nos hace dudar o sospechar de una patología de la piel. Además, característico también se puede ver en algunos casos, ¿no es cierto?, que el pelo está hirsuto, así como desordenado, ¿ya?, de mala calidad, opaco, ¿sí? Y en muchas ocasiones, como se ve en la fotografía, se ve un cambio en la coloración de la piel, más oscuro, no necesariamente en enfermedades infecciosas. Después ustedes van a ver, cuando tengan sus clínicas, sus internados, que hay enfermedades que son metabólicas, que oscurecen la piel, ¿no es cierto?, y no necesariamente son infecciosas. Pero sí uno también debería sospechar si ve un cambio de coloración en la piel. Y vemos también cambio en la actitud del animal, ¿ya? Hay prurito asociado por lo general, sobre todo en enfermedades parasitarias, ¿ya? Incluso puede haber pérdida de peso, porque el animal está más preocupado de rascarse que de comer. Incluso hasta en los casos más severos de deshidratación, porque no toman agua, pero todo el día, ¿no es cierto?, con grataje, heridas, incluso contaminación bacteriana secundaria. Casos extremos, ¿no es cierto? Se puede haber, ¿no es cierto?, inflamación, ¿ya? Eso es grataje, y quiere decir que el animal, tanto rascarse, se comienza a producir, a autoinferir heridas, ¿no es cierto? Inflamación de la piel, ¿ya? Se ve enrojecimiento. O en casos más crónicos, ¿no es cierto?, se comienza a ver este engrosamiento de la piel, ¿ya?, que se le denomina hiperkeratosis. Y es porque la piel está tan dañada que la única forma de poder contrarrestar ese daño es que comienza a acelerar este proceso, ¿no es cierto?, de cornificación. ¿Ya? Cuando la piel se ve como más negra. Y eso se llama hiperpigmentación, ¿ya? Entonces, por lo general, la hiperqueratinización, ¿no es cierto?, que es el engrosamiento del estrato córneo, se da, ¿no es cierto?, con la hiperpigmentación, que es un aumento, ¿no es cierto?, de la melanina en la piel. Y por eso se ven gruesas, ¿no es cierto?, y grises. Ya la impresión, no sé, de que tuviera una piel de elefante. En otras ocasiones, ¿no es cierto?, se pueden producir pápulas, ¿ya?, que por lo general se dan o granulaciones que se pueden dar a infecciones bacterianas secundarias o de enfermedad parasitaria, ¿sí? Tanto se rascan, ¿no es cierto?, que obviamente comienza a haber una colonización bacteriana incluso en la propia flora normal de la piel, y se producen infecciones bacterianas secundarias, ¿ya? Inflamación, miren, esta es una presentación podal de una sal. Inflamación en las patitas. ¿Cómo tomar la muestra? Con una hoja de bisturí. Yo el otro día, no sé si, es que les pido las disculpas pertinentes, porque como esta clase yo la repito tantas veces, yo no sé si les dije un curso al otro, si se les dije a ustedes, ¿no? ¿Una hoja recta? Sí, ¿se los dije a ustedes? Sí, ya. Con una hoja de esa de Gillette. De hecho, hay muchos que prefieren porque tiene esa capacidad de flectarse, ¿ya? Pero con una hoja de bisturí uno toma la muestra ¿de dónde? Desde afuera de la lesión hacia el centro, raspando lo suficiente. En este caso, ¿no es cierto?, la intención es sacar las costras asociadas, ¿no es cierto?, a esa zona alopécica, y también, ¿no es cierto?, que el raspaje tiene que ser profundo hasta que la piel quede rosada, ¿no es cierto?, como una rasmilladura, ¿ya? Producir una laceración en la zona. ¿Con qué objetivo? Porque obviamente es encontrar parásitos que existen, porque vamos a ver que hay parásitos que viven entre las capas de la piel, hay otros que viven en el folículo piloso y hay otros que viven sobre la piel, ¿ya? Si hacemos un raspaje no profundo, ¿ya?, vamos a encontrar solo los que están en la piel, pero si por X razón ese animal tiene una enfermedad de un parásito que vive entre las capas de la piel, intradérmico, no los vamos a encontrar. Si no sacamos pelo, los parásitos que viven en la base del pelo, en el folículo piloso, tampoco los vamos a encontrar. ¿Este raspado se tiene que hacer en seco? Porque yo he visto que le echan vaselina también. Por eso, ahí vamos a ver. Y la idea es que te queden, ¿no es cierto?, restos de costras, de pelo, de piel, ¿no es cierto?, en la hoja de bisturí. Eso se coloca en un
sobre de Sí, papel. por eso yo le hice mal. ¿Ya? Puede ser un sobre de papel comprado o una hoja de cuaderno, de lo que pillen, ustedes la doblan, ¿no es cierto? Le ponen una cinta adhesiva y la cierran. ¿Podría ¿O ser no? en una bolsita Ziploc o mejor que no? Papel, esto voy a mencionar. Y Hice todo mal. listo, con hoja de bisturí y todo. Recomendación, importante que las muestras de piel siempre la tomen con guantes. Sarnas y tiñas son zoonóticas. Entonces, digamos, la tiña la sarna en el caso, ¿no es cierto?, de las sarnas zoonóticas son autolimitadas. Más allá de 20 días con sarna en las manos o en los brazos no van a tener. Se pasa, remite. Pero las tiñas son distintas. Ahí pueden quedar pelados si llegan con un pelón. Este es el examen que Inyectarte la ivermectina. piel para que salga el... Que hay varias técnicas. ¿Qué se te cayó? ¿Se te cayó el pelo? Tengo la duda si ese es el... tiña, pero chiquitita que iríamos al campo. Ay, qué bueno. Y se coloca dentro de un sobre. Yo les había mencionado siempre que es importante, sobre todo si ustedes no van a realizar el diagnóstico, que pongan la especie. Porque cuando estamos haciendo diagnóstico de enfermedades, ¿no es cierto?, en animales, cada animal tiene sus propios agentes. Entonces, pucha que ayuda al que diagnostica a saber de qué especie de animal estamos hablando. Porque te reduce el tiro las posibilidades. ¿Ya? Y además hay que sacar, pelos de raíz, ¿ya? Se toman pelos de raíz y se colocan en el mismo sobre. Si hay más de una lesión, ojalá tomar de más de una, ¿ya? Si es una lesión, si el perro está pelado entero, como en las fotos que vimos antes, tratar de tomar también de más de una zona. ¿Con el mismo bisturí? Con el mismo bisturí. En relación a las preguntas que tenían antes. La sarna sarcóptica de este muchacho globoso que está aquí, que afecta, el sarcóptes tiene varias variedades, están en rumiantes, está en perros, en el ser humano, en los cerdos, ¿ya? Caminan bastante rápido, ¿ya? Ahora, los zoroptes y chorioptes, ¿ya?, que también afectan a otras especies, no en perros, pero en rumiantes, en conejos, en general, ¿no es cierto?, son bastante rápidas. Por eso algunos deciden usar formalina o glicerina, que sería lo ideal. Como nadie tiene glicerina, utilizan formalina, vaselina. ¿Por qué? Porque se supone que al colocar, ¿no es cierto?, este medio más, este aceite, ¿no es cierto?, mineral, hace que lentezca su paso. Si tú haces un raspado profundo, no deberías tener problemas. Mi opinión y mi experiencia. Pero respeto la experiencia de cada quien. Y por eso hay algunos que apretan, ¿no es cierto?, presionan la piel, no va a salir en la cara cuando tú la apretas. Lo que tenéis que hacer es raspar profundo, porque por mucho que apretéis la piel, no va a salir por fuera. Ahora, tiene un objetivo de hacerlo desde afuera de la lesión hacia el centro, porque recuerden que donde ingresa el agente infeccioso, comienza a alimentarse de donde ingresó hacia la zona sana. Entonces, si nosotros solamente sacáramos de la lesión, lo más probable es que ahí ya no haya nada, porque hicieron todo el daño que tenían que hacer. Ya los tipos están en donde está el tejido sanito, ¿ya? Entonces, por eso, desde la zona sana hacia la enferma, siempre. Intentando arrastrarlos, ¿no es cierto?, y tener muestras. Y uno cuando lo observa vería eso, podría ver huevos. De hecho, vimos huevos en una muestra de feca el otro día, ¿no es cierto?, de sarna. Ese es con azul de lactofenol. Nosotros vamos a utilizar el lactofenol normal, que se ve así, translúcido. El azul del lactofenol muchos lo utilizan porque con el azul del lactofenol hacía el diagnóstico diferencial al tiro. Para sarna y para tiña. Porque el azul del lactofenol te tiñe todo y ayuda, ¿no es cierto?, a poder observar de mejor manera las hifas que se encuentran en el pelo cuando se trata de tiña. ¿Ya? Huevos, no necesariamente. De ahí, ¿no es cierto?, es un cuadrito por lo general que nos permite identificar los distintos géneros de los parásitos. ¿Ya?
la forma del cuerpo. Este es el Demodex, que yo les decía que el médico no decía que es genética. No es genética, lo que pasa es que, mira, esas son las patitas, son unos verdaderos muñoncitos. La capacidad que tiene de caminar es lenta, a comparación de este chorioptes, ¿no es cierto? O estos soroptes, que tienen unas patas extremadamente largas, rapidísimo, ¿ya? Los sarcóptes son los que generalmente nosotros vemos como más común, ¿ya? Y que corresponden a especies zoonóticas, ¿sí? Y las patitas son las que se ven aquí, y es lo que nos ayuda a identificarlas. En el caso de los soroptes y los chorioptes, si se dan cuenta, son muy parecidas. Pero la sarcóptica, ¿no es cierto?, la demodésica, no hay nada que... Ahora, estas 4 géneros son los que encontramos en nuestro país. Por lo general, hay algunas variaciones en aves, ¿no es cierto? El notoedres, ¿no es cierto?, del gato, son distintas. Pero de piel, son esas. ¿Quedó claro cómo tomarlas? Sí. Yo tengo unos... ¿Y por qué no ponerlo en ciclo? Yo lo puse en ciclo. Ah, Puse todo mal. ¿por qué no poner el ciclo? No, mira, no está mal. Lo que pasa es que tú tenés que considerar que lo que tú sacaste, según los pajes profundos, puede haber humedad. Entonces tú no estás conservando la muestra en un medio de preservación y tampoco la estás manteniendo en refrigeración. Entonces está la posibilidad que haya descomposición orgánica. Pero si la pones en papel, absorbe la humedad. Yo voy a traer unas muestras que tienen años. No sé, 4 o 5 años, que tienen menos tiempo. Y es parte del parásito, que uno le agarrar el pelo sano, ¿eh? Pero que está bordeando el pelo enfermo del fondo, que son enfermos, sale al tiro, de raíz, así como fácilmente. Es porque, el producto lo mismo. es porque ya esos pelos están siendo dañados, están siendo afectados. No me Yo costó tenía más un sacarle el video. pelo, fue lo único que le tomé bien. ¿Les dolía cuando les hice ¿cierto? Que un gatito No, de el la video no lo cárcel, tengo weón. aquí. Entonces está así, Profe, como profe, entregado a la la vida. presentación que acabamos de ver con ese cuadrito de los parásitos. Pero lo que me pasó fue que a mí no me atreví a que raspara que sacar sangre. No, si lo que está No en el me aula atreví, también. weón, no me atreví. Porque era duro. Si el que está en el aula no es mío. A ver, Y yo cuando como que está en el aula hicimos esas después le clases tiré con los la pelos y la después directora dije, de- no, no puedo, porque era como que le tenía que sacar el bistec, ¿cachai? Hace años. Ya. Entonces él no sube. Lo que pasa es que ella lo sube y hay otra profe que se abren las clases, que se me olvidó hablar eso de la cara. Puso el nombre de ella, puso en la misma clase, no sé, eso es violación a los derechos. No, pero yo decía por ese cuadrito. de Pero sí lo puede parásitos hacer a Carla que se lo suba a aula, o si lo quieren ahora lo copiamos ahora. ¿Cómo que seguimos? que tenemos verde. Sí, así que de todas maneras yo creo que se lo van a cambiar la Tripa noción Se mía. nota ¿Sí era? ¿Con qué el seguimos, José? Nico, hola. Hoy los que llegaron atrasados me tienen que avisar antes que nos vayamos. ¿Te voy? Qué buena esta. Parantium, gracia. No encuentro, bueno, no encuentro esa. Tanta weá que me traían en la pantalla. No la que la profesora tiene súper desordenado. Anda ni ya, ándala. Sí. Después. No me cargan los anillados. ¿Qué? Joder. Esto es lo máximo que puedo. Bueno, Ya, ya, la eso que vamos a comenzar a ver corresponde a la balantidiosis. Ya de aquí para adelante nos largamos con la enfermedad chiquilla y no paramos. Importante, las primeras clases van a ser estructuradas así como están, para reforzar la idea de que no es, pero ya después van a ir desapareciendo ese orden para ser más preciso y conciso. ¿Por qué? Porque la idea es que recuerden, ¿no es cierto?, lo que vimos ahora y no se les olvide, pero ya después van a estar más orientados. La primera que vamos a ver, ¿no es cierto?, corresponde a la balantidiosis. La balantidiosis es una enfermedad producida por un protozoo ciliado. Es el único ciliado que produce patología de los protozoos. Y es un protozoo que la apague también. ¿No se que ha dormido? Bueno, el ronquido avisa. Y como yo les decía, es el único protozoo ciliado que vamos a ver y además
tiene una ubicación entérica, por lo tanto aquí se respeta lo que habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, anteriormente. Es un protozoo que afecta al ser humano principalmente y también afecta al cerdo. Vamos a ver que en el cerdo no siempre produce enfermedad. ¿Contrato? No lo encuentro. Ese ya está. A esto es lo que me refería y que vamos a ver al principio nomás, después va a ir desapareciendo, para reforzar lo que vimos en la unidad anterior. Trofozoito es la forma móvil, recuerden, es la célula, es la forma patógena porque es la que está dentro del organismo, en el intestino, ¿no es cierto? Tiene cilios, recuerden que al ser un ciliado presenta un macronúcleo y un micronúcleo, ya el micro con una función reproductiva y el macronúcleo con una función, ¿no es cierto?, función funcional, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y es un protozoo extremadamente grande, muy grande, hasta 150 micras, eso es bastante, después se van a ir dando cuenta con las comparaciones. Y tiene una forma de resistencia o latencia, que en este caso denominaremos quiste, porque es producto de una reproducción de tipo asexual. ¿Ya? Y obviamente es inmóvil y es esférico, característico, de hecho lo vamos a ver en los prácticos cuando comencemos a ver, ¿no es cierto?, estas especies, identificarlas. Es la forma infectante de esta enfermedad, ¿ya?, y la forma también de resistencia, se comparte. Es eliminado a través de las deposiciones de los animales enfermos o portadores, o de las personas enfermas o portadoras. Presenta una doble membrana que lo hace bastante resistente a las condiciones medioambientales, ¿no es cierto? Y es más pequeño que la célula, como máximo 50 micras. Esto es algo que se repite en la mayoría de todos los protozoos, que la forma vegetativa o celular, ¿no es cierto?, es de mayor tamaño que la forma quística. Por lo tanto, uno debe deducir que cuando queremos encontrar quistes en los exámenes coproparasitológicos, porque es lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, trofozoitos, es difícil que encontremos, debería ser una muestra in situ. Se toma la diarrea, se observa y podríamos llegar a encontrar un protozoo vivo. Por lo general lo que vamos a encontrar siempre son quistes. Tenemos que tener la concepción, ¿no es cierto?, de que siempre la mejor forma de observarlos a través, ¿no es cierto?, del aumento mayor, que es de 100 por, ¿no es cierto?, con aceite inmersión, porque son muy pequeños. Ahí hay una fotografía, ¿no es cierto?, de ambos estados y ambos teñidos. Recuerden que esto es translúcido, están teñidos para efectos de una mejor visualización. Yo encuentro que el Balantidium es súper parecido a la Euglena y el Paramecium. Que el Paramecium, de hecho, tiene un citostoma también por donde ingresa alimento, ¿ya? Se observan los cilios alrededor, ¿no es cierto?, de la célula. El macronúcleo, que es lo único que podemos observar al menos con un microscopio óptico. Se observan las vacuolas digestivas, ¿ya? Y el quiste es que esta célula se enquistó, ¿no es cierto?, se apretó, ¿no es cierto?, para quedar en esta estructura de resistencia que se observa aquí. De hecho, se observa el núcleo, que también en esta especie es característico, que tiene un núcleo en forma de riñón, de poroto, entonces, núcleo arriñonado, porque se ve que el núcleo, ¿no es cierto?, tiene una especie de leve de estrangulación que hace que tenga esta forma característica y hace fácil su identificación. ¿Ya? Si uno ve un quiste grande con esos núcleos, uno sabe al tiro que se trata de Balantidium coli en el momento del diagnóstico de laboratorio. Habita intestino grueso. Vamos a ver que hay muchos protozoos entéricos que se van a alojar principalmente en intestino delgado por razones obvias. Ahí es donde se produce la absorción de los alimentos. Pero Balantidium coli, a diferencia de la gran mayoría, habita en intestino grueso, ¿sí? Su reproducción, como yo les había mencionado, es una reproducción de tipo asexuada, ¿sí? Madres igual a los hijos, pero en algunas ocasiones ocurre conjugación. Recuerdan que en el módulo anterior vimos, que yo les dije, los voy a recordar, el esquema de Balantidium coli, que había una célula con un núcleo blanco y abajo una con un núcleo negro.
Este principalmente realiza este tipo de reproducción sexuada en ocasiones para generar resistencia. ¿Ya? Pero la forma habitual de reproducción que tiene es fisión binaria. Obviamente su alimentación es heterotrófica porque es parásito. Ya no hay duda. Y obviamente, igual que todos los que viven en el intestino, habitan en condiciones anaeróbicas, en ausencia de oxígeno. Las lesiones, por lo general, nosotros vamos a ver úlceras. Pequeñas, de bordes edematosos, ¿no es cierto?, en el centro con tejido necrótico. Cuando se realizan biopsias y se observa un corte histológico, ¿no es cierto?, se va a ver, ¿no es cierto?, claramente estructuras parasitarias en el interior de estas úlceras. Vuelvo a repetir, esta es una enfermedad que principalmente afecta al ser humano más que al cerdo. ¿Ya? Factores que van a favorecer la enfermedad: se describe que dietas ricas en carbohidratos en animales y en personas favorecería la presencia del parásito a nivel intestinal, porque quiere decir que el pH, ¿no es cierto?, que se va a encontrar en el tubo digestivo va a ser más alcalino, más básico. Ahora, en el caso de los cerdos, la patología se presenta siempre si es que hay lesiones intestinales previas. Por lo general, siempre hay excepciones. ¿Ya? Ahora, estas lesiones intestinales previas se pueden dar por otros parásitos principalmente, ¿no es cierto?, como se ve ahí, trichuris, treponema o esophagostomus, ¿no es cierto?, o alguna acción mecánica que haya dañado, ¿no es cierto?, la pared intestinal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Balantidium coli siempre lo vamos a encontrar en los cerdos más que cumpliendo un rol parasitario, tiene un rol de comensalismo. ¿Sí? El daño que le genera al cerdo no es de importancia, este equilibrio, ¿no es cierto?, no está tan a favor del parásito. Por lo tanto, no alcanza a ser parasitismo. Cuando sí cumple un rol activo de parásito es cuando se producen esas condiciones de daños previos por otros agentes, ¿no es cierto?, a nivel intestinal. ¿Qué agrava la situación en este caso? Es que como estamos hablando de una zoonosis, son personas las que trabajan con cerdos. Por eso dice que por lo general en los cerdos este cuadro es asintomático y en el ser humano puede producir cuadros agudos, crónicos o también asintomáticos en el caso de portadores. ¿Ya? Aquí se ve que los cerdos por lo general, estos cerdos lindos, sin pelo, rosaditos, gorditos, se salvaron, era muy chico. Y lesiones del paciente, por ejemplo, esta es una fotografía de una colonoscopía de un paciente ahí que dice varón de 60 años. Miren la mucosa. Estas son las úlceras. ¿Sí? ¿Todos han tenido aftas en la boca alguna vez? ¿No es cierto? Que son estas úlceras que se producen porque nos mordemos, ¿no es cierto? Y después se colonizan con bacterias extremadamente dolorosas. Es una úlcera. Esto a nivel intestinal. Extremadamente doloroso. ¿Ya? Invalidante, un dolor agudo, ¿no es cierto?, una inflamación intestinal que provoca diarrea, ¿no es cierto?, presentaciones muy graves que incluso pueden comprometer la muerte de las personas afectadas. Ahí se ve una colonoscopía, ¿no es cierto?, completamente hemorrágica en las paredes, con contenido, ¿no es cierto?, en este caso mucoso, ¿ya?, hemorragia completamente destruida. También de un paciente, ¿no es cierto?, un humano. Los cuadros más severos en personas se les denomina disentería balantidiana. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener tres cosas en común. Disentería es un tipo de diarrea que se comparte, es una presentación diarreica disentería, ¿ya? Porque después vamos a ver que esa disentería se comparte en otras enfermedades. Por eso se lo denomina balantidiana, porque está haciendo relación que esa disentería se produce por Balantidium coli.
La disentería entonces es la diarrea en sí. Diarrea, pero con ciertas características, y eso es lo que les vamos a mencionar. Primero, es diarrea con sangre y con mucus. Debe cumplir esas tres características para denominarse disentería. Hay tenesmos, ¿no es cierto? Dolor, heces líquidas con mucosidad y sangre, que es lo que yo te mencionaba. Evacuaciones frecuentes, dolor abdominal y borborismo. ¿Sí? ¿Pero por qué es borborismo? Tenesmo, ¿no es cierto?, es esta contracción que se puede producir, ¿no es cierto?, a nivel intestinal y este deseo frecuente de tener que hacer caca. ¿Ya? Sí, como un pujito. Y borborismo, yo creo que todos hemos tenido borborismo alguna vez en la vida. Y tenemos también, yo creo. Sobre todo cuando hemos tenido una enfermedad entérica. Estamos con diarrea. Borborismo es cuando te empieza a sonar la guata. Sí, me suena siempre. De hecho, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que sobre todo cuando estén en exploración clínica o semiología, es una forma. Uno oculta la zona abdominal para observar si hay un borborismo. Si hay borborismo, quiere decir que la actividad, la contracción a nivel intestinal está aumentada. ¿Sí? ¿Tú lo sabes? ¿De dónde viene eso? Del intestino. Porque recuerda que el intestino, claro, recuerda que el intestino tiene un movimiento peristáltico que es normal, que hace que lo que hagamos aquí termine donde todos saben, termine acá. ¿Ya? Pero cuando estamos cursando con una infección, con una enfermedad, una afección intestinal, independiente de cuál sea el origen, estos movimientos se pueden ver aumentados. O en otros casos se pueden ver disminuidos. ¿Ya? Y también, dependiendo del tipo de alimento o el tipo de agente patógeno que esté colonizando, ¿no es cierto?, el tubo digestivo, se pueden producir distintos procesos, ¿no es cierto?, fermentativos o no. Y eso va a aumentar, ¿no es cierto?, el ruido a nivel intestinal. O sea, de peristaltismo pasamos a borborismo. Es que el peristaltismo siempre está, pero el aumento, ¿no es cierto?, sí, se traduce en este ruido, porque digamos, borborismo no es el aumento del movimiento peristáltico. Borborismo es el ruido que se produce por haber aumentado el movimiento peristáltico. ¿Se entiende la diferencia? Profesor, una consulta. Estos signos son del cuadro agudo de la enfermedad, ¿cierto? Pero igual se podría confundir con otra cosa. Claro. A ver, ¿Cómo nosotros, por ejemplo... es que para empezar esto le pasa a las personas, ocasionalmente al chancho. A nosotros nos interesa el chancho. Bueno, depende. Por ejemplo, yo trabajo en el área de salud pública, a mí esto me interesa. Claro. ¿Ya? Pero ¿cómo saber, por ejemplo, que una persona está... ya, estamos viendo una persona ahora? Sí, pero ya, suponte que tú vas a hacer salubrismo, igual que yo. Y estás haciendo un estudio porque a mí me interesa porque está una zoonosis. Yo, ¿cómo puedo diferenciar esta de otra enfermedad que produce lo mismo? Por ejemplo, que vamos a ver a Meriasis. ¿Cómo? Con el examen. Eso. La única forma de... Y les va a pasar en general siempre. Cuando uno hace un prediagnóstico. ¿Han escuchado esa palabra? Y además de ese prediagnóstico tiene diagnósticos diferenciales. Cada enfermedad tiene un diagnóstico diferencial. Es como, si yo tengo estornudo y tos, ¿en qué pienso? En un resfriado común. Pero si no es resfriado común, puede ser una alergia. Y si no es una alergia, puede ser una... no, ¿cómo se llama? Influenza. Que no es una gripe, es una influenza, un virus distinto. Son diagnósticos diferenciales hacia una misma sintomatología. ¿Qué te hace estar seguro que se trata de una enfermedad u otra? Dos caminos. Esperar el desarrollo del cuadro infeccioso para ver síntomas que solamente están dentro de una enfermedad en sí. O si quieres hacer, ¿no es cierto?, un diagnóstico temprano a través de métodos de laboratorio. Pero siempre vas a tener diagnósticos diferenciales. Es más, podría ser un chancho, ¿no es cierto?, que consumió gran cantidad
de alfalfa, no sé, que produce gran cantidad de gas y va a tener polvorín igual. Si no estamos hablando de un chancho criadero. ¿Sí? Pero no va a tener diarrea. Entonces, yo no sé si están conscientes. Bueno, ustedes están más conscientes que los chiquillos de pregrado. Los chiquillos de pregrado son más chicos, andan como en otra todavía. ¿Ah? El diurno. Sí. Dijo pregrado. Pregrado del diurno. Del diurno. Pero está bien, está bien. O sea, ya nos conocimos ya. ¿Qué es lo que quiere decir eso, no es cierto? Que siempre ustedes van a tener que utilizar todas las herramientas que se les están entregando. No sé con quién hablo, contigo parece que hablaba la otra vez, que a veces ustedes sienten que a lo mejor no aprenden nada de nada, o que de todo saben muy poco. Y de hecho les digo y les doy por seguro, cuando salgan de la universidad van a tener la sensación que no saben nada de nada. ¿Ya? Pero cuando entren a trabajar y comiencen a darse cuenta que en realidad tú te dices, oh, yo me acuerdo de esto, lo vi hace como 3 años, ah, y esto era así, y esto era acá, ah, van a ir juntando todo lo que se les entregó en las distintas asignaturas. Incluso hasta estos ramos administrativos que a veces no tienen mucho sentido, escucha que sí. No, decía lógica. Sí, de verdad, no, hablando en serio. Entonces, ¿no es cierto? No se asusten, pero esa es la función, yo creo, principal de un médico veterinario, tener esa capacidad analítica. Uno no está como inconsciente al principio cuando está estudiando, pero nosotros, como ejercicio de profesión, tenemos una capacidad analítica que muy pocos profesionales la tienen. Es real. Porque el ingeniero tiene un foco nomás, ¿no es cierto? No sé, el diseñador, un foco. Nosotros tenemos que tener consideraciones, digamos, de pensar que pueden ser enfermedades virales, fúngicas, bacterianas, parasitarias. Ya aumenta el abanico. El medio, donde vive, la especie animal, el dueño, ¿no es cierto? Si acaso el animal es para comerse o es para cuidarlo, etc. La plata. La plata que tiene una señora, un perrito, dueño de un perrito fifí es distinta a la que tiene un productor, porque el productor quiere gastar lo menos posible en la salud de ese animal. De hecho, la salud de ese animal la quiere para que sea más gordo, no para que el animal sea sano. Se van a dar cuenta que van a tener que jugar con eso. Así que, no se asusten. ¿Ya? Dolor abdominal, por lo tanto, como tú dices, no necesariamente va a ser solamente en esta enfermedad. Hasta una gastroenteritis por una ingestión de un alimento no adecuado te va a producir dolor abdominal. ¿Ya? El cuadro crónico mucho menos severo, ¿ya? No es muy frecuente observar. Hay diarreas que son esporádicas, hay dolor abdominal que es difuso y además se presenta estreñimiento. En el caso de las personas, estos cuadros crónicos se confunden con el colon irritable. Yo no sé si alguien sufre de colon irritable. Pero si alguien sufre, se va a dar cuenta que esos son los procesos que uno pasa. A veces hay meses o años que está con mucha diarrea, mucho dolor, ¿no es cierto? O pasa por muchos meses, ¿no es cierto? Semanas, que le cuesta ir al baño, estreñimiento. Por eso yo creo que el Activia se vendía tanto en este país. Yo creo que era psicológico, porque ya se demostró que no hacía nada. Y asintomático, elimina siempre quistes, no hay sintomatología. Y es la presentación que por lo general se observa en cerdos. El otro día yo leí un estudio de una presentación de un foco de galantidiosis, no me acuerdo ya dónde, y que al principio nadie sabía qué lo que era, porque era una diarrea en cerdos, ¿no es cierto? Y empezaron a darle antibióticos y no pasaba nada. Pero nadie le apostaba por una galantidiosis, se trataba, ¿no es cierto?, que era una galantidiosis en cerdos jóvenes. No es frecuente. Por lo tanto, nosotros el veterinario que trata los cerdos no es la primera opción que se le ocurre, pero sí puede suceder. Por lo tanto, hay que tenerlos en consideración. Ciclo biológico directo. ¿Ya? Ahí sí vamos a empezar a utilizar lo que tú me preguntabas. Nosotros hicimos un ciclo directo e indirecto. Directo, ¿por qué? Porque tenemos un hospedador en todo el ciclo. No tenemos distintas especies donde se cumplan distintas fases del estado del ciclo biológico, del estado del parásito.
todo ocurre aquí en un hospedero. Ahí se ve, como habíamos visto en la clase anterior, el mecanismo y la vía de ingreso del agente infeccioso, y nos dice también que ingresa. ¿Qué ingresa a la boca? Bueno, la vía de infección, boca, oral. ¿Qué ingresa? Nos dice que hay dos formas, quiste y trofozoito. ¿Qué nos dice que ingresa el dibujito? El quiste. Por lo tanto, ya sabemos que el estado infectante es el quiste de la enfermedad. Además, ¿no es cierto?, la flechita azul, ¿de dónde viene? ¿Del intestino delgado o grueso? Nos dice que la enfermedad se ubica en el intestino grueso. Y además nos dice que sale a través de las fecas, ¿no es cierto? De hecho, la flechita dice, sale al intestino grueso, forma de quiste y de trofozoito. Pero nosotros ya, como estudiamos en el módulo anterior, el trofozoito no es viable en el medio ambiente, por lo tanto, se lisa, y lo único que resiste las condiciones ambientales es el quiste. Y es el quiste que va a contaminar lo que aparece ahí, agua y alimentos de las personas o de los animales, ¿ya? No es que nosotros, ¿no es cierto?, practiquemos la coprofagia o los animales de manera habitual también. Hay algunos, sobre todo los perros, que sean esos vicios, pero por lo general los animales no acostumbran a comer caca de manera voluntaria, ¿ya? Entonces, estas deposiciones contaminan agua y alimento, agua de bebida, praderas, alimentos de las personas, etc. Y es de ahí que donde ingresan por vía oral. Por lo tanto, ¿es un mecanismo activo o pasivo? Pasivo. Pasivo. El parásito no gasta energía para movilizarse de un hospedero infectado a uno susceptible, ¿sí? Llegó porque algo lo llevó, un vehículo, una mosca, el agua, ¿no es cierto?, etcétera. Y aquí nos dice y nos hace referencia al tipo de reproducción. Esta es una reproducción de tipo asexuada y una fisión binaria. Nos está diciendo la célula, el quiste se desenquista y se transforma en trofozoito. Y ese trofozoito se divide, uno en dos, y da origen a otro quiste. Así es sencillo. ¿Sí? Este módulo ya termina 8:30, 9:30, 9:30, 9:40, 10:40, no sé. ¿Profesora? Sí. ¿Es común esta enfermedad? En personas más que en animales, en cerdos. Ahora, Es que en realidad a lo mejor es común en cerdos, pero no, como es asintomática. no. El agente infeccioso en cerdos es muy común, ¿ya? Ahora, en personas no te sabría decir. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad de notificación obligatoria. El Ministerio de Salud trabaja con un formulario que se llama formulario ENO, así como la sal de fruta, ENO tal cual, ¿ya?, que es para enfermedades de denuncia obligatoria, de cualquier tipo, bacterianas, virales, parasitarias. Y dentro de las enfermedades parasitarias no están estas, entonces por lo tanto un médico en la clínica Las Condes o en el hospital de Melipilla puede atender un caso de esto y nadie se entera. Entonces, ahora, si tú le preguntas a un clínico si acaso es frecuente, por lo general te va a decir que no. ¿Dónde puede ser más frecuente este tipo de patología? En general, todas las enfermedades parasitarias en la zona centro-sur del reino, de Rancagua, un poquito más allá, ¿ya? Donde hay más humedad, ¿no es cierto?, y todavía el frío no es tan extremo. ¿Sí, profe? ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver. El examen es de deposiciones frescas o conservadas, seriado de deposiciones, tanto para el chancho como para las personas. ¿Cuál es el método más utilizado en este caso? En medicina humana sabemos que es Telemann, y nosotros el de elección para protozoo también es Telemann. Recuerden que nosotros usamos más de un método, y el de elección siempre debería ser este. ¿Por qué? Ya se lo explicamos en el laboratorio. Porque Telemann, al no utilizar una solución sobresaturada, no deforma los quistes de protozoo. El primero que hicimos, con la centrífuga. ¿Tendríamos que Sedimentación. agregamos Telemann ahí? ¿O? Sí, es que, a ver, sí, agrégalo, porque es que aquí te puede servir cualquier método diagnóstico que esté en la guía, ¿no es cierto?, que se utilice para el diagnóstico de feca. Pero siempre recuerden esto, chiquillos, el método de elección
cuando ustedes sospechen de manera clínica una enfermedad protozoaria, tienen un animal con diarrea y dicen, pues es tal cosa, y dentro de sus prediagnósticos hay una enfermedad parasitaria, el diagnóstico de elección debe ser Telemann si sospechan de un origen protozoario. Siempre. ¿Ya? Porque ese método es el que le va a dar mejores resultados si es que estamos hablando de una enfermedad protozoaria. Si no tienen para hacer Telemann, pero tienen para hacer Teucher, ¿les serviría? Sí, pero recuerden que tienen que ser extremadamente rápidos para observar la muestra, porque de lo contrario el quiste se puede deformar y no van a poder ver nada. ¿Sí? Puede ser flotación en azúcar o en sal, sí también, pero van a sufrir, ¿no es cierto?, la misma inconveniencia. Al utilizar una solución sobresaturada, tienen que ser muy rápidos al revisar la muestra. En cambio, en Telemann pueden demorarse todo el tiempo que necesiten en observarla si es que no son tan rápidos y expertos, ¿no es cierto?, en el método. Por eso es la elección. Y si alguien, por ejemplo, en un lugar que no están materiales o condiciones, no hay nada que hacer. Tenéis que entrar a jugar con otros factores. Clínico, apoyarte en la sintomatología clínica, en tu olfato clínico, en tu experiencia clínica. Y si no tenéis ninguna de esas, que es lo que a uno le pasa cuando recién está empezando, que no tiene ni experiencia ni el olfato muy desarrollado, tratamiento. Que es lo que la gran mayoría de los veterinarios hacen. Primero antibiótico. Si no resultan los antibióticos la sulfa, un antiparasitario. Si no resultó, chuta. Le empiezan a poner corticoides y yo no sé para qué. Me gusta que ponen corticoides para todo. ¿Ya? A lo que resulte. ¿Sí? Puede utilizarse el método de Berman, Teucher, ¿ya? Frotis de mucosa secal. El método de Berman es el método de Telemann, ¿ya? Con pequeñas variaciones, y eso hace que se note distinto en el caso de los humanos. Ahí se toman las muestras seriadas, ¿no es cierto?, de posición, ahí esa está media pixelada, pero un cerdito con diarrea producida, no sé, se toma los tratamientos. A ver, por lo general, yo les voy a repetir algo, se los digo también a los chiquillos del grupo, se los digo a ustedes también. Yo no quiero que se prendan dosis. ¿Ya? Esa es pega a la profe de farmacología. Segundo, la profe de farmacología, lo más probable es que tampoco les pida tanta dosis de memoria. Hay por ahí alguien que me acuerdo cuando estudiaba un profe nos decía, no importa, pues ustedes van y le dicen a la señora que tienen que ir a buscar algodón y se van al otro lado donde están con el paciente y revisan el vademecum y vuelven, ¿no es cierto?, con la dosis ya lista para calcular. Es imposible. Las dosis de los medicamentos que ustedes más utilizan, ¿no es cierto?, en el ejercicio profesional, las van a tener ahí. ¿Ya? Pero lo que no utilizan, siempre van a tener que ir a buscarlas. ¿Ya? Van a ver que hay dosis distintas dependiendo del laboratorio, la presentación farmacológica, por eso existen los vademecum y se van actualizando todos los años, y no el mismo vademecum desde siempre. ¿Ya? Así que yo no voy a insistir en eso, las dosis son referenciales, como para tener una idea, para ir jugando, haciéndose la idea de la receta médica. ¿Ya? Y los tratamientos también. Lo que sí yo voy a poner énfasis, y es por eso que hicimos, ¿no es cierto?, la clase de antiparasitarios, que al menos se acuerdan del grupo de antiparasitarios. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la galantidosis, se utilizan todos los derivados de enzimidazólicos, el levamisol, por ejemplo, tetraciclinas, varias, que en este caso recuerden que las tetraciclinas son antibióticos, ¿no es cierto? O la carbazona, ¿no es cierto?, que también se puede utilizar y es como primera elección. Pero, ¿la carbazona qué es? También, ¿no es cierto?, es un antiparasitario, no me acuerdo derivado de qué grupo, ¿ya? Pero es específico para el tratamiento de protozoa. Eso es tratamiento para humanos, ¿cierto? Para humanos y también para animales si es que tú encuentras, no sé, tu chancho enfermo. Ya. Higiene, las medidas de prevención y control. Higiene, Un tratamiento específico. ¿ya? En el caso de las personas, higiene de alimentos y manos.
el uso de agua potable en las personas. Recuerden que los animales no consumen agua potable a excepción de los perros y los gatos que viven en las casas. El costo de darles agua potable a las vacas, a los chanchos, a las aves es enorme. Lo que consumen es agua de pozo profundo. Adecuada disposición discreta, siempre. Ya en el caso de los seres humanos, alcantarillados, en el caso de los animales, ¿no es cierto? Bueno, eso no hay como controlarlo a excepción de las grandes industrias nomás, ¿no es cierto? Es que todos los residuos, en este caso los residuos orgánicos provenientes de los purines de los animales, no sean desechados directamente al canal, ¿ya? Que obviamente termina con, o corresponde a un agua regadío, ¿sí? Que se utiliza para regar. Si se riegan árboles no hay problema, el problema es cuando se riegan hortalizas, lechuga, acelga, sobre todo de tallo corto, ¿ya? Se produce, ¿no es cierto?, la contaminación de estos alimentos y por lo tanto de las personas. Ahí son las fotitos de las medidas. ¿Preguntas en relación a esto?